Te hago socio de este bufete si logras ganar este caso imposible que mis mejores abogados no pudieron resolver. La voz profunda, resonante y deliberadamente cruel del socio principal Rodrigo Santillán retumbó dramáticamente por toda la sala de conferencias ejecutiva del bufete de abogados Morrison & Asociados, una de las firmas legales más prestigiosas, rigurosamente selectivas y económicamente exitosas de toda la ciudad metropolitana, donde abogados graduados de escuelas de derecho más élite del país como Harvard, Yale, Stanford y Columbia, trabajaban casos para corporaciones multinacionales, multimillonarios acusados de crímenes de cuello blanco y celebridades enfrentando escándalos públicos devastadores, donde honorarios por hora de socios principales alcanzaban fácilmente $1,000 y casos complejos generaban millones en ingresos anuales para firma. Su carcajada cruel y condescendiente calculada específicamente para maximizar humillación pública, hizo eco penetrante contra las paredes revestidas de madera de caoba pulida importada, y las ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas espectaculares del distrito financiero, mientras señalaba con gesto teatral exagerado y profundamente despectivo al hombre de exactamente 36 años de edad vestido con uniforme gris, simple de empleado de sala de correo que había estado entregando discretamente documentos legales, urgentes a varios abogados en reunión ejecutiva matutina, tratando desesperadamente de completar entregas rápidamente y volverse invisible antes de que alguien notara su presencia inapropiada en espacio reservado exclusivamente para abogados licenciados de alto nivel. Los abogados presentes esa mañana específica de lunes, aproximadamente 25 individuos extremadamente educados y altamente compensados con títulos de Juris Doctor de universidades más prestigiosas del país, muchos con décadas combinadas de experiencia litigando casos complejos de alto perfil en cortes estatales y federales, todos vestidos impecablemente en trajes de negocios de diseñador, que costaban individualmente entre $2,000 y $5,000 y vestidos profesionales de alta calidad. Intercambiaron miradas profundamente incómodas y visiblemente tensas entre ellos mientras sostenían tazas de café, de porcelana fina de servicio de catering, que firma proporcionaba generosamente durante reuniones ejecutivas importantes. Margaret Chen, la socia administrativa principal del bufete, mujer brillante de 53 años con título de Harvard Law School, donde había graduado summa cum laude y 25 años de experiencia practicando derecho corporativo complejo, representando a clientes Fortune 500 en fusiones, adquisiciones y litigios multimillonarios, conocida tanto por su mente legal excepcional y capacidad de análisis estratégico como por su trato justo con personal junior, se quedó literalmente paralizada en estado de shock visible, su rostro mostrando horror genuino ante comportamiento tan grotescamente inapropiado e insensiblemente cruel de su colega socio principal. Pero no se atrevía a intervenir directamente o contradecir públicamente a Rodrigo porque él controlaba algunos de clientes más lucrativos de firma y tenía influencia política significativa dentro de estructura de poder de sociedad. Y Javier Morales, de exactamente 36 años de edad cronológica según su certificado de nacimiento, que guardaba cuidadosamente en apartamento pequeño junto con otros documentos importantes de su vida, incluyendo diploma de escuela secundaria y certificado de ciudadanía. Con su uniforme gris industrial de sala de correo, mostrando pequeñas arrugas de día largo de trabajo físico distribuyendo documentos pesados por 10 pisos de edificio corporativo masivo, con sus manos mostrando callos menores de años, manipulando carritos de correo pesados y cajas de documentos legales voluminosos, con su rostro mostrando expresión tranquila y digna a pesar de humillación pública que estaba experimentando frente a literalmente docenas de abogados altamente educados, observando su degradación como entretenimiento matutino, sintió física y emocionalmente con intensidad visceral casi insoportable, como todas las miradas penetrantes, juzgadoras y profundamente condescendientes de aquella sala masiva llena hasta capacidad de privilegio educativo, estatus profesional elevado y compensación económica extraordinaria, se clavaban simultáneamente en él como literalmente docenas de cuchillos extremadamente afilados, diseñados específica y maliciosamente para cortar, desgarrar y destruir completamente dignidad humana básica y autoestima personal. Pero Javier Morales aún no sabía absolutamente nada de lo que estaba a punto de suceder dramáticamente en próximas 72 horas cruciales, ni cómo este momento singular de humillación pública devastadora y aparentemente definitiva orquestada por abogado arrogante se transformaría completamente en punto de inflexión, transformador que cambiaría no solamente su propia vida personal y trayectoria profesional completa de maneras que serían literalmente imposibles de imaginar o predecir basándose en circunstancias actuales,
sino también comprensiones fundamentales de múltiples personas presentes sobre meritocracia, credencialismo y dónde talento legal verdadero realmente existe en sociedad. Javier Morales llevaba exactamente 14 años completos trabajando consistentemente y fielmente como empleado de sala de correo en bufete de abogados Morrison & Asociados, llegando puntualmente sin falta cada mañana a las 7 en punto exactamente cuando edificio abría oficialmente para comenzar día laboral y trabajando meticulosa, sistemática y exhaustivamente hasta aproximadamente las 5 de tarde distribuyendo físicamente correo entrante, documentos legales urgentes, archivos de casos voluminosos, correspondencia confidencial, paquetes de mensajería expresa y materiales diversos a cientos de abogados paralegales, asistentes legales, secretarias y personal administrativo distribuidos por 10 pisos de torre corporativa de vidrio y acero de 40 pisos, donde firma ocupaba espacio completo valorado en millones de dólares anuales en renta. 14 años extremadamente largos e interminables de empujar carritos pesados de correo por pasillos extensos alfombrados, subir y bajar en elevadores múltiples docenas de veces diarias, levantar cajas pesadas de documentos legales impresos, entregar paquetes urgentes requiriendo firmas de confirmación, organizando distribución de correo según sistema complejo de departamentos, socios asociados y personal de apoyo. 14 años de ser completamente invisible socialmente para mayoría absoluta de abogados altamente educados que trabajaban en firma, siendo reconocido solamente cuando entrega urgente se retrasaba o cuando paquete importante se extraviaba temporalmente, momento en cual Javier súbitamente se convertía en blanco de frustración y crítica antes de volver inmediatamente a invisibilidad completa una vez problema era resuelto satisfactoriamente. 14 años de escuchar fragmentos de conversaciones legales fascinantes mientras entregaba documentos a oficinas de abogados discutiendo estrategias de casos complejos, debatiendo interpretaciones de estatutos federales oscuros, analizando precedentes de casos de Corte Suprema, construyendo argumentos constitucionales sofisticados, todo lenguaje legal especializado que Javier absorbía inadvertidamente pero sistemáticamente mientras realizaba tareas mundanas de distribución de correo. 14 años de observar silenciosamente jerarquía rígida de bufete de abogados grande, socios principales en pisos superiores con oficinas esquineras masivas con vistas espectaculares, socios junior en oficinas interiores ligeramente más pequeñas, asociados senior en oficinas estándar con ventanas, asociados junior en cubículos semiprivados paralegales y asistentes legales en cubículos abiertos, secretarias en estaciones de trabajo compartidas, y personal de apoyo como Javier relegado a espacios utilitarios en sótano o áreas de servicio discretas. 14 años de comprender vicesarmente que en mundo legal de élite, credenciales educativas lo eran absolutamente todo. Título de escuela de derecho prestigiosa abría puertas, graduación con honores garantizaba entrevistas en firmas top, experiencia clerkship con juez federal proporcionaba ventaja competitiva masiva, mientras que personas sin esas credenciales específicas eran automáticamente excluidas completamente de consideración, para posiciones profesionales sin importar inteligencia, capacidad analítica o conocimiento legal real que pudieran poseer. El bufete Morrison & Asociados era literalmente templo dedicado a práctica legal de más alto nivel. Firma establecida en 1952 por 3 graduados de Yale Law School que habían construido reputación representando corporaciones más grandes y individuos más ricos de región. Había crecido durante 7 décadas hasta convertirse en una de 100 firmas legales más grandes y rentables de país entero, con 300 abogados distribuidos en 5 oficinas en ciudades diferentes, generando ingresos anuales que superaban $200 millones, con clientes incluyendo corporaciones multinacionales Fortune 100, fondos de inversión multimillonarios, instituciones financieras más grandes del mundo y ocasionalmente gobiernos extranjeros requiriendo representación legal sofisticada en jurisdicción americana. Las oficinas en piso ejecutivo donde reunión estaba ocurriendo eran diseñadas para impresionar e intimidar. Salas de conferencia con mesas de caoba maciza de 6 metros de largo hechas a mano por carpinteros artesanales especializados, rodeadas por sillas ejecutivas de cuero italiano genuino que costaban $3,000 cada una, con pantallas de video de última generación montadas en paredes para presentaciones multimedia, sistemas de videoconferencia de alta definición para deposiciones remotas y reuniones con clientes internacionales, paredes revestidas con estanterías de piso a techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero de códigos legales federales y estatales, reportes de decisiones judiciales históricas, tratados legales escritos por académicos más respetados, todo representando conocimiento legal acumulado de siglos. Los pisos eran madera de nogal genuino pulido hasta brillar como espejo, cubiertos estratégicamente con alfombras persas auténticas antiguas valoradas en decenas de miles de dólares cada una,
adquiridas en subastas de arte como inversiones tanto como decoración. Arte original de artistas reconocidos colgaba en paredes, pinturas de maestros contemporáneos, fotografías de fotógrafos famosos, esculturas de escultores establecidos, todo seleccionado cuidadosamente por consultor de arte profesional para proyectar imagen de sofisticación cultural y éxito financiero masivo. La biblioteca legal de firma ocupaba piso completo de edificio, conteniendo no solamente colección completa de todos reportes de casos publicados de todas jurisdicciones americanas, datando desde fundación de país, sino también bases de datos legales digitales más completas disponibles con suscripciones anuales costando cientos de miles de dólares, proporcionando acceso instantáneo a millones de decisiones judiciales, estatutos, regulaciones administrativas, artículos de revistas legales académicas, todo indexado y cruzado mediante sistemas de búsqueda sofisticados, permitiendo a abogados investigar precedentes legales relevantes con eficiencia extraordinaria. Javier había comenzado a trabajar en Morrison & Asociados hace exactamente 14 años cuando tenía 22 años de edad, recién llegado a Ciudad Grande desde pueblo pequeño rural donde había crecido en pobreza relativa en familia de clase trabajadora. Era hijo de padre que había trabajado toda su vida como mecánico de automóviles en taller pequeño independiente ganando salario modesto pero honesto, y madre que había trabajado como enfermera en clínica comunitaria, proporcionando atención médica a población de bajos ingresos sin seguro. Había crecido en casa modesta de 3 habitaciones donde familia de 5 personas vivía cómodamente pero sin lujos, donde educación era valorada profundamente pero universidad privada costosa era considerada lujo financiero imposible de permitirse. Javier había sido estudiante excepcional durante toda su educación primaria y secundaria en escuelas públicas locales de calidad variable, había graduado como valedictorian de clase de secundaria con promedio perfecto de 4.0, había obtenido puntajes en percentil 99 en exámenes estandarizados SAT y ACTE, había sido presidente de club de debate donde equipo había ganado campeonatos estatales durante 2 años consecutivos, había sido editor en jefe de periódico estudiantil, había sido seleccionado para programa de verano competitivo de gobierno Boise State. Consejero de orientación de secundaria, había dicho repetidamente que Javier tenía potencial académico para ser admitido en universidades Ivy League más prestigiosas del país si aplicaba. Pero realidad financiera de familia había hecho esas opciones completamente imposibles. Padre de Javier ganaba $40,000 anuales, madre ganaba $35,000, ingreso familiar combinado total de $75,000 necesario completamente para pagar hipoteca modesta, alimentar 5 personas, pagar servicios básicos, mantener 2 autos usados funcionando, cubrir gastos médicos, con absolutamente nada extra disponible para matrícula universitaria, que en universidades privadas de élite costaba $60,000 anuales solo en matrícula sin incluir alojamiento, comida, libros, gastos personales. Javier había aplicado a varias universidades estatales públicas más económicas con esperanza de obtener becas basadas en mérito académico. Había sido admitido en universidad estatal principal con beca parcial cubriendo 70% de matrícula, pero 20% restante más gastos de vida todavía, requerían aproximadamente $15,000 anuales que familia simplemente no podía proporcionar, especialmente con 2 hermanos menores todavía en secundaria, requiriendo apoyo financiero. Javier había intentado desesperadamente obtener préstamos estudiantiles suficientes para cubrir brecha financiera, pero como hijo de familia de clase trabajadora con ingresos modestos pero no suficientemente bajos para calificar para ayuda financiera basada en necesidad más generosa, había caído en vacío burocrático donde era considerado demasiado rico para ayuda sustancial pero demasiado pobre para pagar de bolsillo. Los préstamos privados disponibles venían con tasas de interés de 8, 9, 10% que hubieran resultado en deuda de $80,000 o $90,000 al graduarse, cantidad financiera aterradora para joven de 18 años sin red de seguridad familiar. Había considerado asistir a colegio comunitario local durante 2 años para completar requisitos de educación general a fracción del costo antes de transferir a universidad de 4 años, plan financieramente sensato que muchos estudiantes de backgrounds similares seguían exitosamente. Pero durante verano después de graduación de secundaria, madre había sido diagnosticada con condición médica seria requiriendo tratamientos caros, y prioridades financieras de familia habían cambiado abruptamente. Javier había tomado decisión difícil de posponer universidad temporalmente, prometiéndose a sí mismo que era solo demora de 1 o 2 años mientras familia estabilizaba situación financiera y él ahorraba dinero trabajando tiempo completo. Había aplicado a docenas de empleos requiriendo solo diploma de secundaria, siendo rechazado repetidamente porque empleadores querían experiencia previa o porque otros candidatos tenían conexiones personales.
Finalmente, Morrison & Asociados había contratado a Javier como empleado temporal de sala de correo durante temporada ocupada de fin de año cuando volumen de documentos legales aumentaba dramáticamente. Era trabajo físicamente demandante con pago de $11 por hora, pero proporcionaba ingreso estable que Javier necesitaba urgentemente. Había trabajado tan diligentemente, tan confiablemente, tan meticulosamente que después de periodo temporal de 3 meses, firma había ofrecido posición permanente con pequeño aumento a $12 por hora y beneficios básicos mínimos. Es solo temporal, se había dicho Javier optimistamente cuando aceptó posición permanente. Solo hasta ahorrar suficiente dinero para universidad, solo hasta que situación médica de mamá se estabilice, solo hasta que hermanos menores terminen secundaria y puedan ayudar con finanzas familiares. Pero Vida había tenido planes diferentes. Tratamientos médicos de madre habían resultado más caros y prolongados que anticipado. Hermanos menores habían requerido apoyo financiero continuo para actividades escolares, libros, eventualmente universidad. Padre había sufrido lesión en trabajo que había reducido temporalmente sus ingresos. Siempre había emergencia financiera nueva, siempre había razón para posponer planes universitarios un semestre más, un año más. Los años pasaron inexorablemente. Javier seguía distribuyendo correo, su sueño de asistir a universidad y eventualmente escuela de derecho pareciendo imposiblemente distante con cada año que transcurría. Para cuando cumplió 25 años, había aceptado dolorosa realidad que probablemente nunca asistiría a universidad formalmente, que permanecería empleado de sala de correo indefinidamente. Excepto por detalle absolutamente crucial que cambiaría todo eventualmente. Javier había estado estudiando derecho intensivamente por su cuenta durante 14 años completos sin parar. Había comenzado casi por accidente durante su primer año trabajando en firma. Mientras entregaba documentos a oficina de asociado joven, había visto borrador de moción legal en pantalla de computadora. Había leído rápidamente párrafos visibles mientras asociado buscaba algo en archivador y había notado error obvio de citación. Caso citado como precedente vinculante era de jurisdicción diferente y había sido subsecuentemente anulado por Corte de Apelaciones. Javier había mencionado error educadamente al asociado. El asociado graduado arrogante de Columbia Law School que consideraba a Javier como personal de servicio sin educación, había reído condescendientemente. Javier, tu trabajo es entregar correo, no revisar investigación legal de abogados. Deja práctica legal a personas que realmente estudiamos derecho en escuelas apropiadas. Había ignorado completamente advertencia de Javier. 2 semanas después, ese error exacto de citación había sido señalado brutalmente por juez durante audiencia, causando vergüenza significativa para firma y resultando en moción siendo denegada. El asociado había sido reprendido severamente por socio supervisor y había perdido bonificación trimestral. Ese incidente había plantado semilla profunda en Javier. Si podía identificar errores legales que abogados de Colombia pasaban por alto, ¿qué más podría hacer si estudiaba derecho seriamente? Había comenzado con libros de derecho descartados que encontraba regularmente en contenedor de reciclaje cuando abogados actualizaban bibliotecas personales, casebooks de primer año de escuela de derecho, tratados de práctica legal, manuales de procedimiento civil, todo material que abogados consideraban obsoleto o redundante pero que para Javier representaba educación legal gratuita e invaluable. Había leído vorazmente durante noches después de trabajo de 8 horas y durante fines de semana. Contratos, torts, propiedad, derecho constitucional, procedimiento civil, evidencia, todos cursos fundamentales de primer año de escuela de derecho. Había estudiado casos seminales, Marbury vs. Madison estableciendo revisión judicial, Brown vs. Board of Education eliminando segregación racial, Miranda Avariciono estableciendo derechos de sospechosos criminales, Roe Boyd sobre derechos reproductivos, todos precedentes fundamentales que cualquier abogado debía conocer. Había aprendido a leer casos judiciales analíticamente, identificando hechos relevantes, extrayendo holdings legales, distinguiendo dicta de precedente vinculante, analizando razonamiento de mayoría versus disidencias, entendiendo cómo casos posteriores refinaban o limitaban decisiones previas. Había aprendido vocabulario legal especializado, latín frases como res judicata, stare decisis, habeas corpus, amicus curiae que sonaban como idioma extranjero a no abogados pero eran fundamentales para práctica legal. Más importante, Javier había obtenido acceso no autorizado pero discreto a base de datos legal Westlaw de firma. Técnicamente, solo abogados licenciados debían tener credenciales de acceso, pero Javier había observado suficientes passwords siendo ingresados durante entregas a oficinas para deducir credenciales de cuenta general de firma. Durante horas nocturnas, cuando edificio estaba vacío, excepto por personal de limpieza y guardias de seguridad, Javier usaba computadora pública en biblioteca legal para investigar casos,
leer decisiones judiciales recientes, estudiar análisis de expertos. Durante 14 años, Javier había acumulado conocimiento legal que rivalizaba con educación formal de escuela de derecho. Había leído literalmente miles de decisiones judiciales de todos niveles de cortes federales y estatales. Había estudiado docenas de áreas sustantivas de derecho, contratos comerciales complejos, litigación de lesiones personales, derecho laboral y empleo, derecho de propiedad intelectual incluyendo patentes y marcas registradas, fusiones corporativas y adquisiciones, quiebras comerciales, derecho de familia incluyendo divorcios y custodia, derecho penal procedural y substantivo, derecho constitucional de primera enmienda, derechos civiles bajo sección 1983, y muchas áreas especializadas más. Había desarrollado habilidades de investigación legal sofisticadas, podía construir búsquedas booleanas complejas en bases de datos para encontrar precedentes relevantes, podía shepherdize casos para verificar que seguían siendo ley válida, podía distinguir precedentes vinculantes de persuasivos basándose en jurisdicción y jerarquía judicial, podía identificar tendencias emergentes en jurisprudencia antes de que fueran ampliamente reconocidas. Más valioso, Javier había desarrollado intuición legal profunda observando cómo casos reales se desarrollaban en firma durante 14 años. Había visto qué estrategias funcionaban versus cuáles fracasaban. Había observado cómo abogados exitosos construían narrativas persuasivas, cómo anticipaban argumentos de oposición, cómo explotaban debilidades procedimentales, cómo negociaban acuerdos favorables. Había aprendido aspectos prácticos de litigación que libros de texto no enseñaban, cómo personalidad de juez específico influenciaba decisiones, cómo timing de presentaciones afectaba resultados, cómo relaciones entre abogados impactaban negociaciones. Durante 14 años Javier había guardado su educación legal autodidacta completamente secreta. No sabía realidad dolorosa, sin título de escuela de derecho acreditada, sin haber pasado examen de barra estatal, nunca podría practicar derecho legalmente, nunca sería considerado abogado real sin importar cuánto conocimiento hubiera acumulado. Había considerado brevemente tomar examen de barra en California, uno de pocos estados que permitían personas sin título de derecho formal tomar examen después de completar aprendizaje supervisado con abogado licenciado, pero requisitos de aprendizaje eran prácticamente imposibles de cumplir mientras trabajaba tiempo completo para sobrevivir. Así que Javier había continuado en silencio, esperando pacientemente oportunidad que honestamente nunca esperó que llegaría. Hasta ese lunes, ese momento que cambiaría absolutamente todo. El caso que llevaría a confrontación era pesadilla legal compleja, cliente importante de firma, corporación farmacéutica grande llamada BioHealth Industries, enfrentaba demanda colectiva masiva de 20.000 pacientes alegando que medicamento para diabetes comercializado por compañía había causado efectos secundarios severos no advertidos apropiadamente en etiquetado. Demandantes buscaban $3.000 millones en daños compensatorios más daños punitivos potencialmente ilimitados. Morrison & Asociados había sido contratado por BioHealth, pagando honorarios de $50.000 mensuales en retainer más $500 por hora para trabajo de asociados para defender compañía. Equipo de 12 abogados senior había trabajado intensivamente durante 8 meses preparando defensa, gastando colectivamente miles de horas facturables investigando precedentes, entrevistando testigos expertos, revisando documentos científicos, construyendo estrategia legal. Pero 3 días antes, abogados de demandantes habían presentado moción crucial para certificar clase, paso procedural crítico necesario para que demanda colectiva procediera. Si moción era concedida, caso continuaría como litigación masiva potencialmente devastadora para cliente. Si moción era denegada, casos individuales de 20.000 demandantes serían impracticables de litigar y probablemente serían abandonados o establecidos por cantidades nominales. Rodrigo Santillán, socio principal liderando equipo de defensa, había asignado a 3 asociados senior más talentosos de firma preparar oposición a moción de certificación de clase. Los 3 abogados eran graduados de Yale, Harvard y Stanford respectivamente, cada uno con más de 10 años de experiencia en litigación compleja, cada uno facturando $600 por hora. Habían trabajado 70 horas durante fin de semana para preparar oposición de 150 páginas citando docenas de precedentes relevantes. Habían presentado moción a corte con confianza, convencidos de que argumentos eran sólidos y que moción de certificación sería denegada. Pero ese lunes por mañana, juez había emitido orden preliminar devastadora. Había rechazado sumariamente argumentos de defensa de BioHealth como fundamentalmente defectuosos y había indicado inclinación fuerte de conceder certificación de clase a menos que defensa proporcionara argumentos sustancialmente diferentes dentro de 48 horas.
Rodrigo había convocado reunión de emergencia con equipo completo más otros socios de firma para identificar qué había salido mal y cómo remediar situación antes de plazo de 48 horas expirara. La reunión había sido tensa, con Rodrigo criticando duramente trabajo de 3 asociados senior que habían preparado oposición original. Gastamos cientos de miles de dólares de dinero de cliente en investigación y preparación, y producen basura que juez rechaza inmediatamente, había rugido Rodrigo. ¿Cómo es posible que 3 graduados de escuelas de derecho más prestigiosas del país fallen tan espectacularmente? Los asociados habían intentado defender trabajo, argumentando que precedentes que habían citado eran apropiados y razonamiento era sólido según estándares legales convencionales. Claramente no es suficientemente sólido para este juez, había replicado Rodrigo. Necesitamos enfoque completamente diferente, y lo necesitamos en 48 horas o perdemos cliente de 50 millones anuales. Había sido en ese momento exacto que Javier había entrado a sala de conferencias con carrito de correo, entregando paquete urgente de mensajería expresa que había llegado minutos antes. Había intentado entregar discretamente y retirarse rápidamente, pero había cometido error crítico. Había visto brevemente documentos legales esparcidos en mesa de conferencia, y su cerebro entrenado durante 14 años había identificado instantáneamente problema fundamental con estrategia legal de firma. La oposición a certificación de clase preparada por asociados había confiado primariamente en línea de casos de tercer circuito de cortes de apelaciones estableciendo estándares rigurosos para certificación. Pero Javier sabía que caso estaba siendo litigado en Corte de Distrito en noveno circuito, donde estándares eran diferentes y donde Corte Suprema recientemente había emitido decisión en caso Walmart Booper Dukes que había cambiado fundamentalmente análisis de certificación de clase de maneras que precedentes de tercer circuito no reflejaban. Javier había vacilado. No era su lugar comentar sobre estrategia legal de abogados altamente educados ganando cientos de miles de dólares anuales, pero veía claramente que enfoque actual estaba condenado a fracasar. Mientras salía de sala de conferencias había murmurado casi inaudiblemente, Walmart Booper Dukes. Rodrigo había escuchado. ¿Qué dijiste? Javier se había detenido, su corazón latiendo rápidamente. Nada, señor, disculpe la interrupción. No, dijiste algo sobre Walmart Booper Dukes. ¿Por qué mencionas ese caso? Javier había respirado profundamente. Respetuosamente, señor. Noté que oposición se basa en precedentes de tercer circuito, pero este caso está en noveno circuito donde Walmart Booper Dukes cambió análisis fundamental de commonality y typicality bajo regla 23. Los precedentes citados no reflejan estándar actual aplicable en esta jurisdicción. Silencio absoluto había caído en sala de conferencias. Rodrigo había mirado a Javier con expresión de incredulidad mezclada con irritación creciente. ¿Eres abogado ahora? ¿El empleado de correo está dando lecciones de litigación de clase a graduados de Yale y Harvard? Había girado hacia los asociados presentes. ¿Escucharon eso? Aparentemente hemos estado haciendo todo mal y nuestro empleado de sala de correo tiene las respuestas. Risas incómodas habían brotado de varios abogados. Otros habían mirado hacia sus laptops, evitando contacto visual. Margaret Chen, sin embargo, había fruncido el ceño pensativamente. Como abogada verdaderamente brillante, reconocía que comentario de Javier tenía mérito potencial. Javier, había dicho tranquilamente, ¿cómo sabes sobre Walmart Booper Dukes? Javier había vacilado nuevamente. Revelar su educación autodidacta lo haría parecer presuntuoso, posiblemente resultando en despido por usar recursos de firma sin autorización. Pero Rodrigo ya había decidido convertir momento en entretenimiento cruel. Se había levantado teatralmente, caminando alrededor de mesa de conferencia hacia Javier. ¿Sabes qué? Tengamos experimento educativo aquí, había anunciado Rodrigo con sonrisa maliciosa. Nuestro empleado de correo claramente piensa que es más inteligente que nuestros mejores abogados. Démosle oportunidad de probarlo. Había señalado a documentos de caso esparcidos en mesa. Javier, aquí está mi oferta. Tienes exactamente 48 horas, mismo plazo que tenemos con Corte. Si puedes preparar oposición a moción de certificación de clase que realmente funcione, que salve este caso para cliente, te hago socio de esta firma inmediatamente. Socio pleno con participación en ganancias. Había hecho pausa para efecto dramático, pero cuando fracases inevitablemente porque no tienes educación legal real, porque no entiendes complejidades de litigación de alto nivel, entonces admites públicamente que sobrepasaste grotescamente tu competencia, pagas firma $20,000 por tiempo desperdiciado y renuncias inmediatamente. La sala había estallado en murmullos. Varios socios habían protestado que oferta era inapropiada. Margaret había dicho firmemente, Rodrigo, esto es ridículo y potencialmente poco ético. Es perfectamente apropiado. Había interrumpido Rodrigo. No estamos permitiéndole practicar derecho sin licencia.
Simplemente estamos viendo si puede preparar memorándum legal que abogados licenciados podrían entonces presentar bajo sus propios nombres. Es ejercicio académico. Se había vuelto hacia Javier. ¿Qué dices? ¿Aceptas términos? Javier había mirado a Rodrigo, luego a otros abogados esperando presenciar su humillación, luego a documentos de caso en mesa. Pensó en 14 años distribuyendo correo, mientras sabía que podía hacer trabajo legal real. Pensó en madre que había sacrificado tanto. Pensó en sueño abandonado de ser abogado. Pensó en análisis legal que ya estaba formulando en su mente. Como Walmart Buffer. Dux había establecido que Commonality requería no solo preguntas comunes, sino preguntas cuyas respuestas serían capaces de resolución en base de clase. Como caso de BioHealth involucraba miles de pacientes con condiciones médicas diferentes, regímenes de tratamiento diferentes, resultados diferentes, haciendo clase propuesta inherentemente inadecuada bajo estándar de Dux. Como Corte Suprema había enfatizado que análisis de regla 23 frecuentemente requería mirar más allá de alegaciones de demanda para evaluar si certificación era apropiada. Como precedentes de noveno circuito posteriores a Dux habían aplicado estándar estrictamente en contextos farmacéuticos similares. Acepto completamente, había dicho Javier con voz firme. En ese momento absolutamente todo cambió de maneras inimaginables. Margaret Chen había insistido en establecer términos formales por escrito para proteger a Javier. Había preparado rápidamente acuerdo simple especificando que Javier tendría acceso completo a todos archivos de caso, bases de datos legales y recursos de firma durante 48 horas, que trabajo que produjera sería revisado por abogados licenciados antes de presentación a corte, que si trabajo era suficientemente meritorio para salvar caso de cliente, Rodrigo cumpliría promesa de sociedad, y críticamente que si trabajo no era aceptable Javier no debería dinero ni sería forzado a renunciar. Rodrigo había protestado modificación final, pero otros socios habían insistido. Ya hiciste suficiente daño con esta apuesta cruel. Había dicho uno de socios senior. No vamos a permitir que destruyas vida de este hombre si tu experimento falla. Javier había firmado acuerdo modificado. Rodrigo había sonreído con suficiencia, convencido de victoria fácil. Le habían asignado a Javier oficina pequeña vacía en piso de asociados, le habían dado credenciales de acceso a Westlaw y otros sistemas, y le habían proporcionado acceso completo a archivos electrónicos de caso conteniendo miles de documentos, y Javier había comenzado a trabajar. Durante primeras 4 horas, había hecho lo que debía haberse hecho originalmente. Había leído meticulosamente cada documento en archivo de caso, no superficialmente, sino analíticamente, tomando notas detalladas, identificando hechos cruciales, reconociendo patrones, construyendo comprensión profunda de caso. Había leído expedientes médicos de 100 demandantes representativos. Había estudiado etiquetado aprobado de medicamento por FDA. Había revisado estudios clínicos previos a aprobación. Había analizado correspondencia interna de BioHealth, discutiendo conocimiento de efectos secundarios. Había examinado alegaciones específicas de demanda colectiva y había identificado debilidad fundamental en caso de demandantes que abogados de Morrison habían pasado por alto completamente. Demandantes alegaban que BioHealth había fallado en advertir apropiadamente sobre riesgo de efectos secundarios específicos, pero efectos secundarios experimentados por diferentes demandantes eran dramáticamente diferentes. Algunos reportaban problemas cardiovasculares, otros reportaban complicaciones renales, otros reportaban condiciones neurológicas. No había un efecto secundario común experimentado por todos, o incluso mayoría sustancial de demandantes. Esta diversidad de lesiones era exactamente tipo de problema que Walmart Dux había señalado como fatal para certificación de clase. Corte Suprema había sostenido que clase debe presentar preguntas comunes de hecho o derecho, y que respuestas a esas preguntas deben ser capaces de generar respuestas comunes aplicables a clase completa. Pero con demandantes experimentando lesiones completamente diferentes, pregunta de causación sería inherentemente individualizada. Tendría que determinarse paciente por paciente si medicamento específicamente causó su condición particular, requiriendo análisis de historia médica individual, condiciones preexistentes, otros medicamentos, factores de estilo de vida. Más devastador para demandantes. Javier había descubierto investigando precedentes recientes que noveno circuito específicamente había denegado certificación en caso casi idéntico solo 6 meses antes, decisión que aparentemente ningún abogado de Morrison había encontrado durante investigación porque habían estado buscando en jurisdicciones erróneas. El caso se llamaba Malone v. Pfizer Pharmaceuticals, y hechos eran extraordinariamente similares, demanda colectiva alegando falla en advertir sobre efectos secundarios de medicamento, con demandantes sufriendo lesiones variadas. Corte de Apelaciones del noveno circuito
Había sostenido que variabilidad de lesiones hacía clase incertificable bajo estándar de Dux, porque cuestiones individuales de causación predominarían sobre cuestiones comunes. Javier había pasado siguientes 6 horas construyendo análisis legal meticuloso mostrando por qué caso de BioHealth era indistinguible de Malone, citando extensivamente al lenguaje de decisión y aplicándolo a hechos específicos del caso actual. Había construido argumento de 30 páginas que era modelo de claridad legal, razonamiento lógico riguroso y investigación exhaustiva, pero no se había detenido ahí. Anticipando que abogados de demandantes intentarían distinguir Malone argumentando diferencias factuales, Javier había preparado argumentos subsidiarios adicionales, había citado 5 casos adicionales de varios circuitos que habían denegado certificación en contextos farmacéuticos similares, había analizado detalladamente cada factor de regla 23 mostrando por qué ninguno era satisfecho en caso actual, había incluso preparado análisis de gestión de caso bajo regla 23b3, mostrando que clase propuesta sería inmanejable. A las 2 de madrugada después de trabajar 18 horas continuas, Javier había completado borrador de oposición de 70 páginas, pero sabía que presentación importaba tanto como sustancia. Había pasado 4 horas adicionales refinando escritura, eliminando palabras innecesarias, reorganizando argumentos para impacto máximo, verificando cada citación meticulosamente, asegurando que formato cumpliera con reglas locales de corte perfectamente. A las 6 de mañana, 24 horas después de comenzar, había enviado documento completo a Margaret Chen, con correo electrónico simple, borrador de oposición completado para revisión. Margaret había llegado a oficina a las 7 como siempre. Había abierto documento de Javier esperando encontrar trabajo de amateur bien intencionado pero inadecuado. En lugar había encontrado pieza de escritura legal que era excepcional incluso según estándares más altos. Había llamado inmediatamente a Rodrigo. «Necesitas leer esto ahora». Javier produjo trabajo que es, francamente, extraordinario. Rodrigo había llegado a oficina a las 8, escéptico. Había comenzado a leer oposición preparada por Javier con intención de identificar errores, de validar su suposición de que empleado de correo no podía producir trabajo legal de calidad profesional. Había leído 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas. Su expresión había cambiado gradualmente de escepticismo a confusión a shock reluctante. A las 9, había convocado reunión de emergencia con todos socios principales de firma. Había distribuido oposición de Javier. «Lean esto». Había ordenado. Durante siguiente hora, 12 socios principales de firma, todos con décadas combinadas de experiencia en litigación de más alto nivel, habían leído trabajo de Javier en silencio. Finalmente, William Morrison IV, socio fundador de firma y nieto de fundador original, había hablado. «Este es trabajo excepcional. Análisis legal es sofisticado, investigación es exhaustiva, escritura es clara y persuasiva». Y críticamente, identificó precedente de 9º circuito directamente relevante que nuestro equipo completo de 12 abogados senior pasó por alto completamente. Se había vuelto hacia Rodrigo. ¿Cómo es posible que empleado de sala de correo sin educación legal formal produzca trabajo superior al de nuestros mejores asociados? Rodrigo había estado sin palabras, procesando humillación de ser probado tan espectacularmente equivocado. Margaret había intervenido. Claramente necesitamos entender background de Javier. Esto no es suerte o accidente. Este nivel de sofisticación legal viene solo de estudio serio y extenso. Habían llamado a Javier a sala de conferencia. Frente a docena de socios principales, había explicado calmadamente su educación autodidacta de 14 años, los libros de derecho rescatados de basura, las noches estudiando casos, el acceso no autorizado a Westlaw, los miles de horas acumuladas observando práctica legal real mientras distribuía correo. He estudiado derecho intensivamente durante 14 años, había explicado Javier, no por crédito académico, no para impresionar a nadie, sino porque amo derecho genuinamente. Me fascina análisis legal, la manera en que precedentes se construyen en razonamiento de casos previos, cómo argumentos persuasivos se estructuran, cómo justicia se logra a través de aplicación rigurosa de principios legales. Sabía que nunca podría practicar derecho sin título formal y licencia de barra, pero no podía detener aprendizaje, así que continué estudiando, observando, practicando análisis legal en privado. William Morrison había escuchado con creciente asombro. «Javier, lo que describes es equivalente a educación completa de escuela de derecho más años de experiencia práctica. Has esencialmente completado programa completo de GIEDE autodidácticamente». Había hecho pausa. «Tengo pregunta seria. ¿Considerarías tomar examen de barra en California? Estado permite candidatos sin título de GIEDE calificar a través de programa de ley de estudio que combina estudio supervisado con examen».
Javier había sentido esperanza surgir por primera vez en años. Absolutamente consideraría eso. Siempre ha sido mi sueño practicar derecho formalmente. Entonces esto es lo que propongo, había dicho William. Firma patrocinará tu estudio para examen de barra bajo supervisión de Margaret Chen. Te promoveremos inmediatamente a posición de paralegal senior con salario de 65.000 anuales mientras estudias. Cuando pases barra, cumpliremos promesa absurda de Rodrigo, te haremos socio. Había mirado duramente a Rodrigo. Y tú personalmente pagarás todos costos de preparación de barra de Javier, clases, materiales, examen como compensación por intentar humillarlo. Los meses siguientes fueron transformación dramática. Javier había sido transferido inmediatamente de sala de correo a departamento de litigación como paralegal senior. Margaret Chen había supervisado personalmente su preparación para examen de barra, proporcionando mentorship, revisando ensayos de práctica, conduciendo exámenes orales simulados. La oposición a certificación de clase preparada por Javier había sido presentada a corte bajo firmas de Margaret y Rodrigo como abogados de registro. Juez había emitido decisión 2 semanas después. Había denegado completamente moción de certificación de clase, citando extensivamente a análisis y precedentes que Javier había identificado. En opinión, juez había escrito: defensa finalmente ha presentado argumentos persuasivos basados en precedente relevante aplicable. Oposición original era fundamentalmente defectuosa, pero oposición suplementaria demuestra claramente que clase propuesta no cumple requisitos de regla 20. Cliente BioHealth había quedado extraordinariamente satisfecho. CEO había llamado personalmente a William Morrison para elogiar trabajo. No sé qué cambió en su enfoque, había dicho CEO, pero oposición revisada salvó potencialmente a nuestra compañía de exposición de billones de dólares. Sin clase certificada, demandantes individuales habían comenzado a abandonar casos rápidamente, incapaces de costear litigación individual contra corporación masiva con recursos legales ilimitados. Dentro de 6 meses, 19.000 de 20.000 demandantes habían abandonado claims. Los 1.000 restantes habían acordado establecimiento colectivo de 50 millones, fracción minúscula de 3 billones originalmente demandados. BioHealth había quedado tan impresionado que había aumentado retainer mensual con Morrison de 50.000 a 200.000 y había comenzado a referir todo litigación importante a firma. Solo ese cliente ahora generaba más de 5 millones anuales en honorarios. Historia de Javier había comenzado a circular en comunidad legal. Empaido de correo salva caso de billones. Había sido titular en publicación de derecho legal principal. American Bar Association Journal había publicado artículo de perfil de 5 páginas. CNN Legal había invitado a Javier para entrevista televisada. Abogados de todo país habían contactado a Javier para preguntar cómo había logrado educación autodidacta tan comprehensiva. Muchos compartieron que ellos también habían enfrentado barreras financieras a escuela de derecho formal. Javier había tomado examen de barra de California 6 meses después de comenzar preparación. Era examen notoriamente difícil con tasa de aprobación de solo 50% incluso para graduados de escuelas de derecho acreditadas. Pero 14 años de estudio intensivo habían preparado a Javier extraordinariamente bien. Había pasado con puntaje de 165 bien por encima de puntaje de paso requerido de 144 colocándose en percentil 90 de todos examinados. El día que recibió resultados, Margaret Chen había organizado celebración en oficina. 100 abogados de firma habían aplaudido cuando William Morrison había anunciado: damas y caballeros, tengo honor de presentar a nuestro miembro más nuevo de barra, Javier Morales Skyr. 2 semanas después, en reunión formal de socios, Javier había sido votado unánimemente como socio junior de firma, primer socio en historia de Morrison sin título de escuela de derecho formal. Rodrigo Santillán había votado a favor también, aunque con reticencia visible. Después de reunión, había solicitado hablar privadamente con Javier. Necesito disculparme, había dicho Rodrigo con dificultad. Te traté con desprecio cruel basado en suposiciones clasistas sobre credenciales versus capacidad real. Asumí que solo personas con títulos de Yale o Harvard podían practicar derecho de alto nivel. Estaba completamente equivocado. Pasé carrera entera creyendo que educación de élite era única marca de competencia legal. Tu ejemplo demolió completamente esa creencia. Has demostrado que talento legal extraordinario puede desarrollarse fuera de sistemas educativos tradicionales si persona tiene dedicación, inteligencia y acceso a recursos apropiados. Javier había aceptado disculpa. Aprecio honestidad, pero espero que lección se extienda más allá de mi caso individual. Hay probablemente miles de personas inteligentes trabajando en posiciones de servicio en firmas legales en todo país que podrían desarrollar habilidades legales si se les diera oportunidad y recursos. Un año después de aquella confrontación transformadora,
Javier era socio productivo de Morrison & Asociados con cartera creciente de clientes propios. Había ganado primer caso que litigó personalmente, demanda compleja de propiedad intelectual, donde su investigación exhaustiva había identificado precedente oscuro pero definitivo que oposición había pasado por alto. Cliente había quedado tan impresionado que había recomendado a Javier a 5 otras compañías que también se convirtieron en clientes. En su primer año como abogado licenciado, Javier había generado 3 millones en honorarios para firma, pero logro del que estaba más orgulloso era programa que había establecido, Camino Alternativo a Derecho, iniciativa diseñada para identificar talento legal potencial en lugares no tradicionales y proporcionar recursos para desarrollo. Programa funcionaba así. Firma identificaba empleados en posiciones de soporte, paralegales, asistentes legales, personal administrativo, que demostraban interés y aptitud para derecho, proporcionaba a candidatos seleccionados acceso a cursos legales en línea gratuitos, materiales de estudio, mentorship de abogados licenciados y, lo más importante, salario continuo mientras estudiaban. Candidatos que completaban programa exitosamente eran patrocinados por firma para tomar examen de barra bajo programa de ley de estudio de California. Los que pasaban recibían posiciones como asociados con salarios competitivos. En 3 años, programa había identificado y desarrollado 12 candidatos. 7 habían pasado examen de barra en primer intento, tasa de aprobación de 58% que era superior a promedio nacional. Todos 7 ahora trabajaban como asociados productivos en Morrison. Programa había atraído atención nacional. 5 otras firmas grandes habían implementado programas similares. State Bar of California había comenzado a estudiar si expandir programas de calificación alternativa para hacer profesión legal más accesible. Javier había sido invitado a testificar frente a Comité de State Bar sobre accesibilidad de educación legal. Sistema actual de educación legal excluye sistemáticamente a 70% de población debido a costo, había testificado. Escuela de Derecho cuesta $200,000 o más en matrícula sola. Eso está completamente fuera de alcance para mayoría de americanos. Pero costo no es único problema. Sistema actual también asume que educación legal solo puede ocurrir en ambiente de clase tradicional durante 3 años continuos. Esto excluye a personas que necesitan trabajar para apoyar familias, personas con responsabilidades de cuidado, personas en áreas rurales sin acceso a escuelas de derecho. Tecnología moderna hace posible educación legal de alta calidad a fracción de costo. Cursos en línea, bases de datos legales digitales, mentorship remoto, todo permite aprendizaje efectivo sin requerir que estudiantes abandonen trabajos o se muden a ciudades caras. Mi propuesta es triple. Primero, expandir programas de ley de estudio para permitir combinación de aprendizaje en línea supervisado con práctica supervisada. Segundo, reducir requisitos de crédito innecesarios que inflan costos sin agregar valor educativo real. Tercero, implementar sistema de licenciatura basado en competencia demostrada en lugar de horas de asiento requeridas. Con estos cambios, podríamos hacer educación legal accesible a persona trabajadora que gana 40,000 anuales, no solo a estudiantes privilegiados de familias ricas o dispuestos a acumular deuda de $200,000. 5 años después de aquella mañana transformadora, Javier fue nombrado socio principal de Morrison & Asociados, responsabilidad extraordinaria para abogado con solo 4 años de práctica licenciada. Pero su track record era indiscutible. Había ganado 15 de 17 casos que había litigado personalmente. Había generado más de 30 millones en honorarios acumulativos, había desarrollado cartera de clientes que incluía 3 compañías Fortune 500. William Morrison había anunciado promoción en reunión de toda firma. Javier representa futuro de nuestra profesión, había dicho. Demuestra que excelencia legal viene de dedicación, inteligencia y trabajo duro, no de pedigrí de escuela específica. Está construyendo nuevo modelo de cómo personas talentosas pueden entrar a profesión legal. Javier había usado nueva posición e influencia para abogar por cambios más amplios en profesión. Había escrito artículo de opinión en New York Times titulado «Derecho debe ser meritocracia, no aristocracia», argumentando que excesiva dependencia en credenciales de escuelas de élite estaba privando a profesión de talento diverso. 3 escuelas, Harvard, Yale y Stanford, producen desproporcionadamente jueces federales, socios de firmas grandes, académicos de derecho influyentes, había escrito. Esto no es porque esas escuelas tienen monopolio en talento legal, es porque el sistema está diseñado para perpetuar élite educativa. Pero algunas de mentes legales más brillantes que conozco nunca pisaron aula de Harvard Law, aprendieron derecho en bibliotecas públicas, en cursos en línea, mediante práctica supervisada. Su comprensión de derecho es profunda porque lo estudiaron por pasión, no por requisito curricular. Profesión legal debe evolucionar,
Debemos valorar competencia demostrada sobre pedigrí. Debemos crear múltiples caminos a licenciatura legal. Debemos hacer educación legal financieramente accesible. Solo entonces tendremos profesión verdaderamente meritocrática que sirve a sociedad completa, no solo élite privilegiada. Artículo había provocado debate intenso en comunidad legal. Decanos de escuelas de derecho habían respondido defendiendo valor de educación formal, pero miles de abogados practicantes habían escrito apoyando visión de Javier. 10 años después de aquella mañana de lunes, Javier Morales era figura reconocida nacionalmente en profesión legal. Era socio administrativo de Morrison & Asociados, liderando firma de 300 abogados. Había argumentado 3 casos frente a Corte Suprema de Estados Unidos, ganando 2. Había sido nombrado uno de 100 abogados más influyentes en América por National Law Journal. Pero más importante, había fundado organización sin fines de lucro, Fundación de Educación Legal Accesible, proporcionando becas, recursos educativos y mentorship a personas aspirando a carreras legales pero incapaces de costear escuela de derecho tradicional. Fundación había ayudado a más de 1000 personas completar educación legal alternativa y pasar examen de barra. Estos graduados ahora practicaban derecho en todo país, muchos sirviendo a comunidades de bajos ingresos que tradicionalmente tenían acceso legal inadecuado. 15 años después de aquella mañana transformadora, en firma de abogados diferente en ciudad diferente, joven asistente legal de 28 años llamado Carlos trabaja en sala de archivos organizando documentos. Ha sido día frustrante. Escuchó abogado senior discutiendo caso constitucional complejo. Notó error en su análisis de precedente relevante, pero no se atrevió a mencionar nada porque ¿quién escucharía a asistente legal sin título de derecho? Mientras archiva último expediente, Carlos nota revista legal en área de descanso. Portada muestra hombre latino sonriendo frente a edificio de Corte Suprema. Titular lee, Javier Morales, de Sala de Correo a Corte Suprema. 15 años después, Carlos recoge revista con curiosidad. Comienza a leer sobre empleado de correo que estudió derecho secretamente durante 14 años. Lee sobre humillación que se convirtió en vindicación. Lee sobre cómo nunca dejó que falta de título formal detuviera su pasión. Algo profundo despierta en Carlos. Él también estudia derecho en línea secretamente. Completa cursos de Coursera sobre derecho constitucional. Lee casos de Corte Suprema durante noches. Nunca lo ha mencionado a nadie porque ¿quién tomaría en serio a asistente legal sin joder? Pero ahora, leyendo sobre Javier, Carlos toma decisión. Mañana investigará programa de ley de estudio de California. Hablará con socios sobre posible mentorship. Comenzará camino hacia examen de barra. Tal vez lo rechacen, tal vez fracase, o tal vez su momento finalmente ha llegado también. Porque ese es el legado verdadero de Javier Morales. No solo su transformación personal de invisible a indispensable, sino las innumerables historias que inspiró, las innumerables personas en posiciones humildes que encontraron coraje de perseguir sueños legales, los innumerables socios de firma que comenzaron a ver todo personal como talento potencial, los innumerables sistemas que cambiaron para valorar competencias sobre credenciales, cada empleado de sala de correo que se convierte en abogado, cada asistente legal que pasa barra, cada persona sin privilegio que encuentra camino, cada puerta abierta basándose en habilidad demostrada, cada barrera de credencialismo derribada. Todo eso es legado de Javier Morales, y ese legado vivirá eternamente, democratizando acceso a profesión legal, probando que talento genuino no conoce fronteras de clase o privilegio educativo. El futuro de derecho no será construido solo por graduados de Harvard, Yale y Stanford. Será construido por talento de todas partes, de bibliotecas públicas, de cursos en línea, de personas que amaron derecho tanto que estudiaron miles de horas sin garantía de éxito, y cuando historia de profesión legal sea escrita en futuras décadas, Javier Morales será recordado no solo como abogado exitoso, sino como persona que ayudó a cambiar fundamentalmente quién tiene permitido practicar derecho. Ese es su verdadero legado permanente, y vivirá para siempre. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que sueña con ser abogado pero enfrenta barreras financieras. Trabajas en firma legal sintiendo que tu talento es invisible. Estudias derecho secretamente. Comparte tu historia en comentarios. Recuerda, el talento legal está en todas partes. La oportunidad no. Sé quién cambia eso.